Hola, soy María Martín Gordillo. Un gusto para mí participar por este medio, que es coherente con el mensaje, en el Congreso Iberoamericano Educación ante el Nuevo Entorno Digital. El tema que quiero desarrollar en esta videoconferencia es Contenedores, un proyecto de educación CTS sobre, no solo para, la sociedad digital. Me gustaría aclarar en primer lugar el sentido un poco del paréntesis del título antes de comenzar, y es que en cierto modo en las 2 décadas que ya llevamos de este siglo XXI, de este tercer milenio, hemos hablado muchísimas veces, se ha hablado muchas veces del tema de la educación para la sociedad digital, ante los retos de la sociedad digital, hacia la sociedad digital. Es decir, que de alguna forma parece que la relación medio-fin, la sociedad digital y la educación como medio de alfabetización, de iniciación, incluso de nuevas herramientas al servicio del trabajo educativo, han sido como el centro de la agenda, ¿no? A mí me gustaría centrar más bien la sesión, la intervención, en propuestas que tienen que ver con la reflexión sobre la educación digital como un contenido educativo y hacerlo además a través de materiales concretos, como son los del proyecto Contenedores, que ya cumple 10 años ahora, se inicia en 2009 y que podemos ahora, me gustaría mostrar una serie de materiales de este proyecto. El proyecto se adscribe nítidamente al enfoque, al planteamiento, a la perspectiva CTS, la perspectiva Ciencia, Tecnología y Sociedad, en la que debe quedar claro, aunque hay otra conferencia del profesor López Cerezo que trata específicamente este tema, esa relación, ¿cómo decirlo?, no lineal, no vertical entre ciencia, tecnología y sociedad. La ciencia y la tecnología son productos humanos, son elementos hechos por las personas que, por tanto, reciben lo que corresponde a sus valores, sus modos de estar en la vida y, además, tienen una incidencia crucial en el modo de vivir del siglo XXI. Prácticamente ha ocurrido a lo largo de la historia siempre, pero mucho más en el último siglo, en la última centuria y particularmente en este tiempo de la sociedad que ahora llamamos sociedad digital. Este acrónimo, que ya tiene una cierta tradición, recientemente se quería ilustrarlo con 3 libros que me gustaría mencionar aquí, porque de alguna forma muestran el aire, el sentido que estas siglas, ciencia, tecnología y sociedad, tienen en esa reunión, en esa nueva interpretación que les da el acrónimo CTS. En primer lugar, un libro que es de Isabel Martins de la Universidad de Aveiro y mío, hemos coordinado nosotros, es un trabajo conjunto de distintos autores que hemos querido titular Ciencia Cordial, un desafío educativo. Es decir, la idea precisamente de que la ciencia escolar no sea algo ajeno, distante para los alumnos, sino que tenga una proximidad que permita esa cercanía que requiere pues una serie de disciplinas que son sumamente importantes no solamente para las profesiones del futuro, sino también para la vida cotidiana de las personas. En segundo lugar, las tecnologías entrañables de las que hablan Martín Ellis y Miguel Ángel Quintanilla en su libro editado también precisamente en la misma editorial, que abordan la idea de una tecnología que no sea extraña, que no sea ajena a los seres humanos, que en cierto modo no genere lo que clásicamente se ha denominado alienación. Y también el libro que, centrado más en la S del acrónimo, en la sociedad, que habla con ese título tan curioso, tan sugerente, la confianza en la sociedad del riesgo, casi contradictorio, ¿verdad?, la propia idea, esa segunda cara de la sociedad actual, afectada por la ciencia y la tecnología, que junto con la sociedad del conocimiento, la sociedad digital, es también una sociedad del riesgo que requiere un nuevo contrato en la relación ciencia, tecnología y sociedad, para el cual la educación obviamente es un factor de indudable importancia. Por esa razón, nuestro proyecto Contenedores se adscribe claramente al enfoque CTS, un enfoque que aborda, que parte de la idea de la educación, de la participación también de los ciudadanos en los temas de ciencia y tecnología. Y desde el año 2009 hemos desarrollado una serie de materiales muy diversos, muy variados. Le hemos puesto el nombre de Contenedores porque se refiere precisamente a eso, a un ámbito temático muy variado que no tiene que ver con disciplinas escolares concretas, matemáticas, física, química, sino en términos generales con lo que podríamos llamar la cultura científica. Por eso los 7 cajones, los 7 espacios en los que agrupamos los distintos materiales didácticos que hemos preparado reciben ese nombre muy genérico tomado de préstamo de los centros culturales, que son los contenedores, ¿no? Hay un contenedor sobre salud y alimentación, un contenedor, el número 2, sobre los desafíos ambientales, el número 3 sobre las nuevas fronteras de la materia y la energía, el número 4, el proyecto nace en 2009, no es raro que el Año Internacional de la Astronomía nos sugiriera la idea de que hubiera la conquista del espacio, un contenedor específico sobre temas de cosmología y astronomía. El contenedor 5 tiene que ver con arquitectura, con urbanismo, con el hábitat humano, y es en el contenedor 6, en el que centraré en esta sesión, donde abordamos los temas específicos de la sociedad digital. Hay también un séptimo contenedor, un último contenedor, sobre otros temas de cultura científica, una especie de cajón desastre, donde temas que no entrarían en ninguno de los anteriores pudieran ser agrupados. El resto que tienen su didáctico,
son una serie de materiales muy útiles, muy variados, en concreto más de 430 materiales, unos 60 y tantos materiales por cada uno de esos ámbitos temáticos, que parten siempre de un documento periodístico. Un documento periodístico con una prensa está seleccionada, pero no necesariamente especializada, sobre temas muy diversos. En concreto, aquí presentaré algunos materiales, solo unos pocos de ellos, relativos a los temas de la sociedad digital. Entre esos materiales, ya digo, son documentos que aparecieron en la prensa en algún momento de una explotación didáctica. Es una explotación didáctica. Por ejemplo, uno ya tiene bastante tiempo, una especie de reportaje amplio que le dedicó el periódico El País de España, en el suplemento Vida y Artes, a ese tema, un resto de la generación web. Planteando precisamente en ese texto el periodista que hay una cierta singularidad de la que ya hace tanto tiempo hablaba Prensky en relación con la diferencia entre los nativos y los inmigrantes digitales, la singularidad del modo de vida de nuestros alumnos, que ya nacieron todos ellos, ¿verdad?, en el siglo XXI y que de alguna forma ya nacen en una sociedad digital que para los profesores que nacimos en el siglo XX, en cierto modo, fue novedosa en algún momento de nuestras vidas. El material siempre tiene una organización que con este caso en concreto, con este tema, voy a mostrar aquí, que es sumamente sencilla. Se trata de apenas unas páginas dispuestas en PDF para que los requerimientos de acceso no tengan límites derivados precisamente de la tecnología, sean tecnologías en este sentido también entrañables, cercanas para el profesorado, que parte siempre de una ficha de catalogación. Esa ficha de catalogación nos permite luego clasificar los materiales, los 430 materiales de los que ya disponemos, de forma que en la página web, la presentación anterior era justamente del espacio web del proyecto Contenedores, que es accesible desde cualquier buscador, está en abierto, no requiere códigos de entrada, se puede acceder a ese material y filtrarlo además por distintas categorías. En este caso se trata de un reportaje de un medio español sobre el contenedor La Sociedad Digital, que va a tener además una estrategia de trabajo de investigación empírica. Hay distintas herramientas de filtrado que permiten acceder al material y estas fichas de catalogación, que siempre contienen todos los materiales, facilitan la elaboración de esas herramientas. Los materiales siempre parten de una serie de propuestas para el alumnado que el profesor elige. Hay 8 o 10 iniciativas y actividades que se proponen para desarrollar en el aula, la primera de las cuales es siempre una tabla de frases de verdadero o falso. Pensamos que la comprensión es muy importante y este proyecto debe recogerla, pero no necesariamente la comprensión de lectora depende de, ¿cómo decirlo?, de una serie de exámenes, de preguntas muy clásicas, resume el texto, por ejemplo, cuando los alumnos han leído un documento periodístico. Nos parece más apropiado en este sentido pues formular nosotros una serie de frases que son verdaderas o falsas, que susciten precisamente tras la lectura del texto en el aula un comentario, una reflexión sobre en qué aspectos esas frases son correctas o son incorrectas. Ese es el punto de partida de todos los materiales. Luego, en este en concreto, en este que habla de la relación de las tecnologías con los jóvenes, de las TICs, de las características de la sociedad digital precisamente, pues es un cuestionario, una pequeña investigación empírica, pues similar a la que podría hacerse en un estudio de ciencias sociales, pero que en este caso son los propios alumnos los que lo realizan. En primer lugar, preguntándose cuestiones relacionadas con el uso habitual de las nuevas tecnologías en primera persona, el que ellos hacen en su entorno, dónde lo hacen, cómo, cuáles son los medios que ellos utilizan. La percepción sobre ese uso de nuevas tecnologías, si se ve en la pantalla, se observará que una de las tablas habla de preguntas que son preguntas de verdad, de sí, no, es decir, afirma o niega. Las otras preguntas más bien hablan de gradación, estoy muy de acuerdo o poco de acuerdo con esas afirmaciones que son más bien valorativas. E incluso hay una última pregunta en esta encuesta, que es de una investigación social en su entorno, en la que se propone a los alumnos que piensen desde el punto de vista de los padres y qué recomendaciones harían en relación con el uso de estos medios digitales para sus hijos. Primer, segunda, tercera recomendación. Incluso que señalen a qué edad, a su juicio, los niños deben tener acceso a las computadoras, a Internet y al teléfono celular. Es curioso que en este caso jóvenes, adolescentes, niños incluso, que ellos mismos han utilizado en una edad temprana estas herramientas, a veces son también muy críticos respecto a los usos tempranos que puedan tener, ¿no? Esto lo podríamos llamar ya el tecnochupete, ¿verdad? En los niños pequeños que a veces prácticamente sin saber andar se les da un celular o una tableta, más básicamente para la misma función del chupete, es decir, que se mantengan en cierto modo en silencio en compañía de adultos. Todos los materiales, y en este primer repaso concluyen para el profesorado unas indicaciones que le ayudan a ver de qué manera podría utilizar el material. Quiero señalar, y esto es importante, que todos los materiales son siempre
propuestas realmente abiertas que el profesor adapta, contextualiza, elige, no hay un modo único de desarrollar estas propuestas en el aula. En los siguientes ejemplos a veces hablaré de las propuestas didácticas y en otros solamente me centraré en los temas. Este, por ejemplo, nos habla de la hipernesia. Lo relaciona con Facebook. Una escritora española habla de este nuevo concepto, ¿vale? Que es prácticamente el opuesto del olvido, ¿no? Y a su juicio tan defectuoso como el olvido para la construcción de la identidad. Somos lo que somos porque recordamos. El gran problema del Alzheimer es que, digamos, la identidad se pierde, el yo se pierde precisamente por el olvido. En el caso de la hipernesia podría pasar exactamente lo contrario, es decir, que hay un exceso de recuerdos, el hecho de que no olvidamos nada. Y Facebook es prácticamente ese espacio donde la amnesia es imposible y todas las personas, todo lo que fuimos en algún momento de nuestra vida pueden reaparecer no solamente a través de nuestros Facebook, sino de otras personas que de cierto modo tienen recuerdos que ni siquiera nosotros imaginamos a qué corresponden. Material, por ejemplo, este documento periodístico también muy sugerente, la red nos hace más listos en la cuestión de cómo afecta al desarrollo de la inteligencia de las personas el uso de las tecnologías. O prácticamente es opuesto en este otro tema. PowerPoint nos hace estúpidos, se pregunta. Es cierto que las presentaciones en PowerPoint y las maneras en que han sido utilizadas muchas veces no son el mejor formato para la comunicación humana. Y en la propuesta para los alumnos se les sugiere precisamente que ellos hagan sus propias presentaciones en PowerPoint o por otros medios, de alguna forma señalando cuáles deberían ser los requisitos de una buena presentación y también cuestionando lo que sería una mala presentación pública, ¿no? Espero que esta que estoy haciendo ahora sobreviva a la crítica de mis propios. Es que en el medio no es humano y otro no es humano, es un robot, es virtual. Y se pregunta, el artículo, las máquinas toman el control, plantea esta cuestión. Es el tema que viene y que ya estuvo. En otro material hablamos del código Asimov, de los requerimientos éticos, normativos que deberían tener los robots en relación con los humanos, que han inspirado en gran medida buena parte de la ciencia ficción, pero que cada vez están de más actualidad si nos planteamos temas como los que en estas décadas ya se están abriendo, cuáles son los de los desafíos legales de la robotización. Aquí tenemos otro artículo periodístico que tiene cierto calado, que además plantea cuestiones importantes relacionadas con la economía, con el trabajo y en este caso con la ética y con el derecho, que vuelvo a mostrar el tipo de actividades que se sugieren con ellos, como siempre las de verdadero o falso inicial, una serie de cuestiones, de sugerencias que se da al profesorado para que si quiere lo utilice en su aula. Y en muchos de los materiales, en este por ejemplo, tenemos una quiniela sobre los retos legales de la robotización, en este caso sobre este tema. Una quiniela es una herramienta que tiene una serie de frases, 10 frases, en las que los alumnos pueden estar de acuerdo, en duda o en desacuerdo. Son, por tanto, documentos para la polémica, para en este caso, los robots no deberían ser propiedad de los empresarios, igual que no lo son los trabajadores a los que sustituirán. Si la robótica sustituirá a buena parte del empleo, la cuestión de la propiedad de las herramientas de trabajo tiene tanta importancia ahora a comienzos del siglo XXI como lo tuvo hace 200 años cuando los luditas se oponían precisamente a las máquinas y abogaban por destruirlas, ¿no? La tercera frase dice hay que seguir las lecciones de los luditas y destruir cuanto antes los robots porque acabarán con nuestros empleos. O, yo qué sé, temas como si algún día se planteará el debate sobre la pena de muerte para los robots o si debería haber cárceles para los robots. Como ven, son frases muy controvertibles, susceptibles de un análisis en el aula muy dialógico, muy pensado en cuestiones valorativas, que además tienen una gran importancia social, porque al fin y al cabo el futuro del empleo de las generaciones de jóvenes que hoy están en nuestras aulas se verá afectado por la automatización del trabajo y por la propia aparición de este tipo de artefactos. Artefactos aún más virtuales, tecnológicos también, son los que, pero no materiales, sin ningún tipo de materialidad, son los que protagonizaban, por ejemplo, la película de Spike Jonze, Her, una película en la que nos hablaba de si era posible enamorarse prácticamente de un sistema operativo, es decir, de una el protagonista era un hombre, de una mujer que poniendo un aparato en el oído te hablaba constantemente, te acompañaba como ningún amante te puede acompañar todo tu tiempo, toda tu vida. Aquí y la web de trabajo es muy creativa con los alumnos. Hay ya un amplio repertorio de cine relacionado con ciencia ficción, de la película de Jerez, especialmente sugerente, bueno, pues que ellos organicen un ciclo de cine en su centro que permita debates, coloquios en el entorno educativo en relación con estos temas a través del cine. En esta pantalla lo que vemos es cómo pueden ellos organizar precisamente pues, bueno, la ficha del programa de mano para ese ciclo o incluso cómo armar un coloquio posterior. Incluso se les sugieren algunas películas que podrían incluir en ese programa, si bien en cada momento, obviamente, el cine, la realidad del cine, nos propone nuevos ejemplos muy relevantes.
En estos mismos ámbitos tan inquietantes está Nick Bostrom, en otro material lo utilizamos, el que nos habla de la superinteligencia, del concepto de superinteligencia, el Instituto del Futuro que tiene en Oxford, donde anticipa cómo será el porvenir. Algunos pensábamos que la siguiente especie inteligente que habría en el planeta serían los neandertales, a través de la genómica, ¿no? La resurrección de los neandertales, que quizás a modo de sueño de ciencia ficción fuera posible dentro de unas décadas. En realidad, Nick Bostrom lo que nos plantea es que la próxima inteligencia, y aún superior a la humana, será lo que él llama la superinteligencia, y que las condiciones de aparición de esa superinteligencia deben ser valoradas antes de que se ponga en marcha y cual lámpara de Aladino pueda comprometer la propia existencia humana en la Tierra, especialmente si los requerimientos éticos de esa superinteligencia llegan a valorar que la existencia humana no es precisamente la mejor de las condiciones para el planeta, para el futuro del conocimiento o para cualquier otra cuestión, ¿no? Que en este caso nos plantea pues, desafíos un tanto inquietantes. No estoy mostrando las propuestas de actividades de aula para cada uno de los trabajos, porque se trata más bien de hacer una especie de miscelánea, de repaso de los muchos materiales que hay, pero se puede imaginar que siempre se trata de actividades que son sumamente sugerentes en aula, como esta, que es mucho más cotidiana, la edad del pavo, que llamamos en España, la edad de nuestros pequeños adolescentes, que ya les ven ahí en la fotografía de la periodista, todos tienen su teléfono celular en la mano. Ella precisamente tiene hijos de esa edad y recorre en el artículo prácticamente las vivencias de los distintos hijos, de los hijos que tiene, quiero recordar que son 3, que además en sus pequeñas diferencias de edades ya advierten distintas relaciones con los teléfonos celulares. Aquí hay una quiniela sobre la adolescencia y la vida digital, donde nuevamente los chavales se pronuncian sobre si debe o no, por ejemplo, entrar con teléfonos celulares a los centros educativos, si los profesores deben tener teléfonos celulares en los centros educativos, si ser padre era más difícil antes que ahora, como señala, era más fácil, ¿no? Quiere decir la periodista, bueno, una serie de cuestiones que desde luego suscitan interesantes debates en el aula. También el de los youtubers, volviendo a los temas especialmente o es muy sugerente, que es un análisis sobre los selfies, sobre la herramienta icónica de los selfies, la forma en que se construye la imagen a través de los selfies, que a través de una investigación empírica que parte de selfies de famosos, de selfies personales o de mis amigos, se puede hacer una especie de análisis bien detallado de las características que tienen los selfies que los chicos hacen o los chicos más o menos comparten, ¿no? En este sentido, este material, no estoy mostrando todas las propuestas, ¿no? Pero este material tiene una interesante comparación también con casi un primer selfie en la historia del arte, probablemente el más bello selfie que se haya hecho en la historia del arte, en la historia de la pintura, está en el Museo del Prado de Madrid, Estas Meninas. El pintor, Velázquez, se asoma desde el cuadro y en el propio cuadro nos está de alguna forma presentándose a sí mismo mientras está pintando. En cierto modo ha hecho un selfie. Bueno, ¿qué es lo que significa la historia del autorretrato? ¿Qué relación tiene esta inmediatez del selfie actual con la historia de la pintura? Y una reflexión, por tanto, sobre el arte, sobre la estética y sobre el mundo contemporáneo, bien sugerente en el material. En las cuestiones de valores, este otro muy significativo, la propia fotografía que ilustra el reportaje creo que tiene interés, ¿no? El control desde un mal entendimiento de las relaciones amorosas, donde los celos, el machismo, a través de las redes sociales, en este caso el sexismo a golpe de WhatsApp, es lo que vertebra este reportaje. En este reportaje se alude a una amplia investigación universitaria sobre este tema, sobre el uso de las redes sociales, sobre el control a que se ven sometidas algunas jóvenes por parte de sus parejas o de los hombres con los que tienen relación, y se propone a los alumnos que hagan ellos mismos precisamente una investigación empírica en su entorno, cuyos resultados, en la medida en que la encuesta está relacionada con esa encuesta académica, pues pueden ser cotejados con ellas, de tal forma que podemos valorar si en nuestros centros educativos la relación que existe entre los chicos y las chicas en sus relaciones amorosas, a la vista de esos resultados, puede tener mayor o menor incidencia en estos problemas, en estas cuestiones, respecto de el referente de la investigación que en este reportaje se comenta. O otro totalmente distinto, el futuro de nuestros elementos digitales, los que nos rodean, nuestra música, nuestros discos, la biblioteca digital, morirá con nosotros. Nosotros somos propietarios, como lo éramos, de los vinilos, de las casetes, de los libros, físicamente estaban en nuestras casas y formaban parte de nuestra herencia, ¿no? Quizás no con un material, con un valor económico, pero sí con un valor moral y sentimental, ¿no? Que en cierto modo, a través de las nuevas maneras de producción y consumo de la cultura, pues en cierto modo están siendo transformadas radicalmente, de modo que es un consumo que se parece más al alquiler que propiamente a la clásica propiedad de los productos culturales.
14 en una rompida, son realmente 60 los que el proyecto Contenidos se dedica específico a la sociedad digital, y en todos ellos se puede ver que las propuestas didácticas son muy variadas. Hay estrategias de investigación conceptual, los temas se analizan conceptualmente, hay, como hemos visto, algunas propuestas también de investigación empírica, de buscar a través de encuestas, de entrevistas, de reportajes, cómo es la realidad que nos circunda en estos temas. También propuestas de investigación creativa, donde lo estético está firmemente presente. Fomentamos, nos parece sumamente importante, partir de la comprensión lectora, por eso utilizamos textos periodísticos como puntos de partida. Se quiere, obviamente, iniciar a los alumnos en la investigación, en este caso la investigación de las ciencias sociales, a través de propuestas que para el aula van a ser dialógicas, van a dar lugar, sin duda, a grandes debates, con actividades que casi nunca se plantean para ser elaboradas, desarrolladas individualmente, sino que son actividades de equipo, con un cierto y a veces notable impacto comunitario, como mínimo en la educación escolar, pero también en la familia, también si hacemos exposiciones o acciones locales también en el entorno, y que siempre tienen en las controversias valorativas, en la educación para la participación, uno de sus elementos fundamentales. Son además propuestas muy versátiles que se pueden utilizar en distintas materias escolares, en distintos contextos, en diferentes currículos, también de edad, desde la edad en que uno ya puede entender estos temas o leer un documento periodístico, ya se pueden utilizar estos materiales, obviamente hasta los estudios de posgrado, ¿no? Evidentemente. Están pensados desde distintas perspectivas culturales y lingüísticas. Es verdad que el tema de la sociedad digital es particularmente propicio para ello, pero también en los demás temas pues tenemos materiales que todos ellos están, o la mayor parte están en español, y hay algunos que están en portugués. Todos ellos están planteados siempre en el ámbito iberoamericano, son sensibles, muchos de ellos, acabamos de ver como ejemplo, a las cuestiones de género, y señalaba ahora mismo que son siempre propuestas endógenas del ámbito iberoamericano. Los propios medios de comunicación que utilizamos como referente son periódicos españoles, argentinos, colombianos, mexicanos, son del ámbito iberoamericano. Este proyecto, por tanto, un proyecto que esta es la página que están usando ahí, buscando materiales, filtrando, que tiene varias herramientas, se puede acceder a ellos y ser utilizados, pues ya digo, no como un modelo único escolar, sino a veces en sesiones muy cortas, a veces una clase o media clase, alguna actividad puede resultar sugerente, o como máximo 2, 3, 4 clases. Se trata de propuestas de muy amplio alcance. Nuestros casos simulados, y terminaré la intervención con esto, desde hace varios años, más años incluso, hemos venido elaborando casos simulados CTS, orientados a la participación sobre controversias en ciencia y tecnología. Y ya para terminar, simplemente me gustaría recordar dos casos simulados que tienen que ver precisamente con la sociedad digital. Uno de ellos es la escuela en la red, una controversia a partir de una noticia, esta es ficticia, no es cierta, que hubiera aparecido en un medio de comunicación en el que se solicitara, en este caso unas familias, que hubiera una sola educación por Internet que no obligara a llevar a los niños a clase. En cuanto se inspira, esta sí es una noticia, en este apareció para el país 20 años, en 2009, 1999, que es el de Gabriel, que vivía a 6.000 kilómetros de su colegio. Ahí está su madre, abriendo su computadora y abriendo el aula donde él se educaba desde casa. Estamos hablando de la desescolarización institucional, es decir, de una educación a través de la red. Y con los alumnos planteamos pues esta cuestión, ¿no? La cuestión de si sería posible y deseable que la educación, la obligación de escolarizar a los padres no comportara el deber de la escolarización. Es decir, sí en el futuro podrá haber alternativas a distancia a la escuela, ¿no? En esto, pues la red de actores, que así definimos cómo se arma una controversia simulada, pues está formada por profesores, que evidentemente nos oponemos a ello, está formada por empresas digitales que sí que ven aquí una posibilidad, incluso un campo de negocio importante, por intelectuales de uno y otro signo y, por supuesto, por las asociaciones de padres que consideran que la escolarización no tiene por qué ser el único modo de educar. Esta controversia está pensada, por tanto, para pensar sobre la sociedad digital y sobre la educación en la sociedad digital, pero no por parte de políticos o de intelectuales, sino por los propios alumnos que encarnan esos cuatro actores y un quinto actor, que es el mediador, que es el que finalmente tomará una decisión a la vista del debate que se haga en el aula. Y ya por último, el más reciente de nuestros casos simulados, que parte de esta noticia tan espectacular, 5 columnas en el periódico El País habría tenido, la humanidad podrá tener una sola lengua, que hablaría del proyecto Babel. Sería el proyecto que permitiría un traductor oral multilingüe que, puesto en el oído, permitiría escuchar
con el mismo timbre, con el mismo tono de voz y con la misma velocidad al hablante que tenemos ante nosotros en cualquiera de las 6.000 lenguas que el aparato es capaz de entender y permitir una conversación en tiempo real y sin tener que estudiar inglés, por cierto, que es un tema que seguramente hará que la controversia, si bien es simulada en este momento, resulte especialmente rica, ¿no? Es este el final de los idiomas. No vamos a desarrollar aquí en detalle la propuesta, que además está publicada y en abierto también, pero sí simplemente tiene esta controversia que se plantea también la cuestión de qué pasaría si ese aparato se pusiera a los niños en las edades más tempranas, es decir, cuando están accediendo no a una segunda lengua, sino a la primera. De modo que sus padres a lo mejor le están hablando en español y el niño, el aparato puesto en el modo coreano o inglés, hace que el niño sea hablante de esa lengua. O incluso de una lengua que ahora no existe, que consideremos pues, mejor que cualquiera de las lenguas naturales de las que existen, una hipotética lengua sintética. Esto ya conecta con el tema de la superinteligencia del que antes hablé, a propósito de Nick Bostrom, y por tanto habla del tema del futuro. Un asunto que para los niños que han nacido en el siglo XXI, alguno de los que ya están entrando en nuestras aulas conocerá el siglo XXII, pues no es una cuestión de ciencia ficción, sino prácticamente de prospectiva y de casi de necesidad de comprender y poder participar en debates que se anticipan importantes para el próximo futuro. Ahí está la página de espacio de contenedores, así para todo el mundo, 7 contenedores, elementos, el sexto es el que corresponde a la sociedad digital. Arriba a la derecha es la portada del libro, que también está en abierto, el PDF, la escuela en la red. Y el último capítulo del libro que antes señalaba, Ciencia Cordial, contiene lo correspondiente al proyecto Babel. Abajo tiene también la dirección de blog donde suelo escribir sobre temas generales de educación. Sin más, me despido. Ha sido un gusto participar en este congreso y espero que haya resultado interesante mi aportación. Muchas gracias.